Nueva Economía Fórum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Foro de la Nueva Comunicación que organizamos con la colaboración de Vodafone. Hoy tenemos el placer de recibir en esta tribuna a don Jesús López Cabeza, presidente de la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos, FORTA, y el placer de que haya aceptado presentarle don Manuel Pizarro, presidente de la Fundación Ibercaja. La tribuna es suya. Buenos días a todos. Agradezco muchísimo al Foro de la Nueva Comunicación la invitación que se me hace para intervenir nada menos que en estos mundos. Tenía mucha relación con todo el mundo de la comunicación, sobre todo cuando estaba en la bolsa. Siempre decía que bolsa o mercado sin transparencia, sin comunicación, no podían funcionar. Lo he seguido pensando siempre y la verdad es que en fin, que tener una pequeñísima parte de protagonismo en un acto como este me llena de satisfacción. Y más porque me toca presentar a un paisano y a un amigo, o sea que yo creo que el invitado de hoy cumplirá con creces las coordenadas de actuar en este foro importante. Jesús López Cabeza es aragonés y director general de la Corporación de la Radio y Televisión Aragonesa y preside desde julio la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos, la FORTA. Está pues en un puesto más que sensible en un momento en el que ese mundo, el de las televisiones autonómicas, es uno más de los que están en entredicho como consecuencia de la crisis. Sin embargo, como en tantas cosas, generalizar no es justo. Jesús, que ya tuvo el honor de ser el primer director general de la Tele Autonómica de Aragón en su fundación en el año 2005 y que ha vuelto a ocupar la misma responsabilidad hace ahora un año, ha tenido en sus manos la oportunidad de propulsar una de las televisiones autonómicas de segunda generación. Son televisiones que se han creado con presupuestos ajustados, con menor tamaño, con implicación del tejido profesional y empresarial local y con mucha más flexibilidad. Hoy, 7 años después de iniciar esa andadura, en Aragón pueden estar satisfechos. Hoy la televisión aragonesa tiene un 11% de cuota de pantalla. Prácticamente todos los aragoneses, yo entre ellos cuando voy por Aragón, pues la hemos visto a lo largo del año en algún momento, yo constantemente, y superan ocasiones a las generalistas. Es la tercera de las autonómicas más vista, tras TV3 y La Gallega, y la primera en lengua española. Se hace con un coste sostenible dentro de los parámetros de autoridad máxima. ¿Y cómo lo han hecho? Pues estando cerca de los intereses de los aragoneses. Aunque estas obras nunca son tarea de una sola persona, yo quiero resaltar que la trayectoria profesional de Jesús, sin duda, ha ayudado a forjar el carácter de esta televisión. De formación económica, Jesús ha ejercido en los ámbitos privados y públicos. Luego cree firmemente en la cooperación y en las ventajas de sumar la vocación de servicio público de la Administración con la iniciativa y el riesgo de la empresa privada, y así lo ha dicho muchas veces. Como economista que es, ha desempeñado funciones tanto como impulsor de proyectos como auditor. Luego su afán por el rigor presupuestario lo tiene bien acreditado. Además, he visto sus publicaciones, algunas con amigos míos como Vicente Salas, como José Antonio Viescas. La verdad es que es una delicia ver que no solamente es un hombre de acción, sino también de pensamiento, y así lo expresan sus publicaciones. Y además, como digo, ha tenido la fortuna de estar varios años en un organismo, el Instituto Aragonés de Fomento, que ha sido motor de numerosas iniciativas empresariales aragonesas vinculadas al turismo, a las nuevas tecnologías o a la industria agroalimentaria. La nieve, el vino, el aceite o el aprovechamiento de los singulares yacimientos paleontológicos de Teruel son tareas en las que se ha ocupado en algún momento de su trayectoria. Jesús es, pues, un gran conocedor de Aragón, de sus gentes, de sus intereses y de sus inquietudes. Con ese bagaje ha contribuido a forjar el espíritu de la televisión que ven los aragoneses, en la que hay mucha producción propia, hecha desde la austeridad y desde el conocimiento del terreno. Esta televisión ha sacado la jota del ostracismo, y lo digo con orgullo. Ya no es un folclore caduco, sino una manifestación de nuestra personalidad que, gracias a la tele, ha cobrado una nueva vida y provocado que sus intérpretes mejores estén creando espectáculos renovados que llenan los teatros. Aragón tiene de norte a sur 400 kilómetros, que hace apenas muy poco tiempo eran una barrera realmente infranqueable. Gracias a la televisión y a programas como Chino Chano o Pequeños pero no invisibles, un vecino de Sarrión, que es un pueblo de Teruel que está cerca de Valencia, conoce el Ibón de Llauset, que está justo al lado del Valle de Arán, o Sieste, y el natural de Riglos aprecia los detalles del aceite de las almazaras de Bajo Aragón. La televisión de proximidad ha hecho del milagro de aparcar a los aragoneses como nunca antes había sido posible. Además, es una tele abierta y plural en la que tiene cabida todo el mundo.
Ser una comunidad con 5 partidos políticos con representación parlamentaria hace de nuestra tierra un lugar donde el pacto forma parte de nuestra naturaleza. Este año celebramos el aniversario del 1412, donde fue precisamente el compromiso de Caspe. Este espíritu también está en la televisión. Finalmente, no es menos desdeñable la oportunidad que ha supuesto para desarrollar un sector audiovisual aragonés que da empleo a casi 500.000 de personas. Pequeñas o medianas productoras que surten de contenidos y son vivero de creación y de ideas y, por lo tanto, de crecimiento como sociedad. Con esta carta de presentación yo creo que la Forta tiene un gran presidente, del que estamos orgullosos los aragoneses. Creo que las coordenadas de la tele aragonesa, pluralidad, cercanía al público, amor por lo propio, integración de lo público y lo privado, sostenibilidad económica, son buenos pilares para encarrilar la necesaria reconversión de las televisiones autonómicas españolas. Gracias, pues, por darme la oportunidad de presumir una vez más de Aragón y de un aragonés a quien tengo el gusto de dar la palabra para que nos cuente él mismo cómo va a seguir esta enriquecedora aventura. Muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer la invitación de los organizadores del foro para darnos la oportunidad para poder compartir desde Forta nuestras reflexiones sobre los medios de comunicación públicos de ámbito autonómico y, sobre todo, pues agradecer a Manuel Pizarro esta descripción y esta imagen que ha dado tan idílica y yo creo que sentida de lo que es la trayectoria de nuestra televisión autonómica. Estas palabras, máxime cuando parten de un gestor que ha sabido unir la eficiencia empresarial, la sensibilidad social y el compromiso político a lo largo de su magnífica trayectoria profesional, yo creo que adquieren todavía más sentido. En este desayuno les voy a hablar de la radio y televisión próxima. Próxima porque está cerca del territorio y de la gente, y próxima porque también es la televisión que está por venir, la que tiene que adaptarse a este cambio de paradigmas que está afectando al mundo de la comunicación y a la que, gracias a las tecnologías, podrá combinar el interés local y el interés global. ¿Cómo lo voy a hacer en esta exposición? Pues sencillamente tratando de seguir las pautas que marcan el método Kanban de análisis de todo modelo de negocio. En primer lugar, nuestra propuesta de valor, nuestra segmentación con el cliente, nuestra relación con el cliente, las posibles alianzas, las actividades claves, los recursos claves que utilizamos, las fuentes de ingresos y cómo está nuestra estructura de coste, que no es nada desdeñable. Pero más sencillamente lo que haré es un repaso por la historia, contaré lo bueno de las televisiones, lo malo que hemos hecho y los retos que nos quedan por cumplir. Pronto se cumplirán 30 años del inicio de la emisión de la primera televisión autonómica. Este periodo nos da una perspectiva suficiente para analizar la evolución y aportación de estos medios públicos de comunicación. El origen de las radios y las televisiones autonómicas estuvo ligado al desarrollo autonómico. La Constitución española impulsó una descentralización del Estado, reconociéndoles la capacidad para crear organismos de competencia propia. Por ello, aunque el espacio radioeléctrico es del Estado, la capacidad para crear los medios de comunicación autonómicos fue de las comunidades autónomas. Las primeras comunidades autónomas en tomar la iniciativa de crear sus televisiones y radios fueron las llamadas de la vía rápida, impulsando la necesidad de normalizar sus lenguas cooficiales. Se crearon sociedades que adoptaron un modelo de organización inspirado en la radio y televisión española, basado en una integración vertical en el que se conseguía el control de los contenidos y de los servicios técnicos necesarios para la actividad. De hecho, no había muchas alternativas a este modelo. Seguramente en aquel momento era el único posible, ya que en un hipotético caso en el que alguna comunidad autónoma hubiera decidido utilizar los recursos propios, se hubiera dado cuenta de que en España no había infraestructura audiovisual más que en torno a Madrid y Barcelona. Así nacieron ETV, más tarde TV3 y sus correspondientes corporaciones, TVG, Canal Sur y Canal Nou. Este modelo nos creó pues, unas sociedades con unos medios técnicos y humanos y elevados presupuestos que pronto alcanzaron una cuota de audiencia notable.
Pero en 1988 se rompe el monopolio público de comunicación y se otorgan las licencias a los canales privados para ofrecer a la sociedad una mayor oferta, sobre todo de entretenimiento. El país empezaba a alcanzar en esos momentos unos niveles de crecimiento y de liberalización necesarios para seguir la tendencia de otros países europeos y tener una mayor oferta audiovisual. En esta década, fruto de la competencia por la audiencia en las televisiones privadas, se produce una confrontación en los campos de entretenimiento entre la televisión pública y la televisión privada. Esta consecuencia tiene como resultado un aumento de los costes de las compras, tanto en los programas de ficción como en los derechos de retransmisión, sobre todo de deportes, y un crecimiento en los costes laborales. También en esta década crece el sector audiovisual en España, con una oferta de servicios técnicos e infraestructuras externas, y aparecen varias productoras, promovidas en muchos casos por profesionales que habían adquirido su experiencia en el propio sector público. La aparición de las televisiones autonómicas contribuiría al equilibrio territorial del tejido audiovisual. Fue entonces cuando aparecieron los clústeres más importantes impulsados en Cataluña, en Galicia y en Andalucía. En 1989 nace Forta como Federación de Organismos de Radio y Televisión Públicos Autonómicos, con la finalidad de aunar esfuerzos para alcanzar una mayor eficiencia en la comercialización de los espacios publicitarios y la negociación e intercambio de programas y servicios. Y hay que esperar hasta 1999 para que aparezca la siguiente oleada de televisiones autonómicas, que se encuentran ya con una dura competencia con los operadores privados, pero que logran hacerse también un hueco en el ámbito de sus territorios. Con unos presupuestos algo más ajustados que las primeras, con más competencia, lógicamente tuvieron más dificultades. Y finalmente, entre 2005 y 2006 es cuando se completa el mapa hasta la fecha con la nueva generación de televisiones autonómicas que encuentran todavía mayores dificultades presupuestarias para desarrollar su actividad, y esto les lleva a tener que buscar un modelo de gestión más flexible, con mayor capacidad para externalizar algunos procesos y la producción de contenidos. En relación a lo bueno, si hacemos un análisis comparativo con el comportamiento de las televisiones públicas europeas cuando aparecieron los canales privados, vemos que estas siguieron fundamentalmente tres orientaciones estratégicas. Por un lado, unas se inhibieron de las estrategias de las privadas, manteniendo su propia misión y buscando contenidos de calidad orientados al servicio público. Otras adoptaron una estrategia de oposición moderada, compitiendo con ficción de calidad, pero sin olvidar su esencia. Y un tercer grupo se desvió frontalmente de su misión y entró en competencia con programas de entretenimiento ligero y de ficción de bajo nivel, desnaturalizando su propia función pública. En España, considero que se adoptó al principio una estrategia de oposición moderada frente a la aparición de los canales privados. Se optó por competir, pero manteniendo la prioridad en la ordenación de las tres funciones tradicionales de los medios de comunicaciones públicos: informar en primer lugar, formar y entretener, frente a la estrategia del sector público que se centraba en el entretenimiento. En las televisiones y radios autonómicas, esa estrategia se reforzó con la diferenciación y complementariedad que le confiere su ámbito territorial. El ADN básico de estos medios se sustenta en la información de proximidad y la difusión de la cultura, las tradiciones y las lenguas propias, promoviendo el pluralismo y los valores constitucionales de convivencia y de respeto. Los medios públicos asumen cada día la responsabilidad informativa en España, con un seguimiento de 8,5 millones de personas que sintonizan espacios informativos emitidos por televisiones públicas. De estos 3,5 millones, el 40% lo hacen a través de las televisiones Forta. De hecho, en Andalucía, Cataluña, Euskadi, Galicia y Aragón, la primera cadena de referencia en contenidos informativos son las cadenas autonómicas. Y también ocurre en el entorno de las radios, donde 3.200.000 oyentes de lunes a domingo siguen esos informativos, de los cuales el 43% también es aportado por el entorno Forta. Les daré algunos datos más que ponen de manifiesto la utilidad de los ciudadanos, que a los ciudadanos encuentran en el servicio que prestamos. Durante el último mes de octubre,
las televisiones públicas hemos recibido la confianza de casi 1 de cada 4 telespectadores. De esta cifra, el 44% de la audiencia la aporta Forta, siendo líderes en Cataluña, segunda opción en Galicia y Aragón y tercera en Andalucía. Si nos centramos en la función de las radiotelevisiones autonómicas como impulsoras de la realidad cultural de nuestro territorio, debemos destacar varios aspectos. Nos han permitido producir contenidos distintivos que han captado el interés de la audiencia, hemos ayudado a difundir la oferta cultural y turística de nuestra comunidad en el exterior y hemos servido de altavoz a acontecimientos culturales y sociales específicos. Cada televisión autonómica, cada año, las televisiones autonómicas ofrecen cerca de 4.000 programas que cumplen esta función de difusión cultural y contribuyen de media al 19% de la programación de estas televisiones. El uso de las lenguas cooficiales en nuestras televisiones autonómicas, por supuesto, es un punto de inflexión en la normalización lingüística y ha demostrado ser uno de los instrumentos más potentes para potenciar su uso. Además, hemos hecho visible en estos medios públicos el habla característica de cada comunidad. Los acentos, los giros que forman parte del ser de nuestras respectivas sociedades no se ocultan y han impulsado un sentimiento de identificación y proximidad de los espectadores con su radio y su televisión autonómica. Las televisiones han sido dinamizadoras económicas de sus territorios y han contribuido a desarrollar el sector audiovisual también. Actualmente, el 75% de las principales productoras que suministran a las diferentes televisiones están implantadas en la propia comunidad y el 20% de los ingresos del sector audiovisual español procede de la inversión que realizan las autonómicas. En el año 2010 se destinaron por parte del conjunto de las televisiones Forta 556 millones de euros a la adquisición de contenidos y derechos de emisión, frente a los 333 millones de Antena 3 y los 225 de Telecinco. Podemos afirmar que nuestros medios públicos han contribuido de forma importante al mantenimiento de la industria audiovisual española, que contaba en 2011, según el informe de FAPAE, con unas 600 productoras que facturaban 1.750 millones y que daban empleo a 11.600 trabajadores. Las inversiones de las radios y televisiones autonómicas también contribuyen al crecimiento del Producto Interior Bruto de nuestra región, directamente a través de las compras al sector audiovisual e indirectamente impulsando el incremento de la demanda en el sector turístico, comercial e industrial. Según la cuenta auxiliar del Ministerio de Cultura, representan en torno al 1% del PIB nacional el efecto inducido por el sector audiovisual. Las televisiones públicas han ejercido también estos años una labor impulsora de la innovación. Por un lado, hemos sido pioneros en emisiones HD, en formato panorámico de 16:9, emisiones 3D, también en pruebas de televisión híbrida, creación de canales educativos, integración con redes sociales o televisión a la carta. Y también en la introducción de formatos de éxito basados en la proximidad. Madrid Directo, Polonia, Tómbola, Pequeños pero no invisibles, se llama Copla, Padre Casares, Campo de Oportunidades, Camín de Cantares, Vaya Semanita, programas que fácilmente habrán reconocido e identificado con sus respectivas televisiones. Y por último, en un momento en el que cada vez es más evidente la diversidad de España, un valor consagrado en la Constitución, las televisiones públicas hemos sido el espejo de esa diversidad y pluralidad. Hemos hecho y hemos sido testigos y participado de forma activa en la extraordinaria transformación que se ha experimentado en estos últimos 30 años. Por eso, cuando la crisis económica hace que se ponga en cuestión la sostenibilidad de algunos servicios públicos, no podemos obviar la labor desempeñada por estos medios de comunicación en la construcción de la sociedad actual. Un servicio público con mayúscula que nos ayuda cada día a vertebrar el territorio, fomentar la cohesión social y la identidad territorial y, en consecuencia, a lograr una sociedad mejor informada y mucho más madura. Queda claro que la función de estos medios públicos es única e imprescindible para cubrir la demanda de información, formación y entretenimiento y de proximidad de nuestra sociedad, que además es demandada y, por lo tanto, es de utilidad. Pero ¿qué nos cuesta este servicio? Sería la segunda parte de mi discurso, o lo que me podrían preguntar los asistentes. Hablemos de dinero, pues. Las subvenciones recibidas por las televisiones públicas autonómicas y el coste por habitante está por debajo de la media de las televisiones europeas. El estudio elaborado por Accenture, informe sobre el papel de las televisiones públicas en España, revela que en 2010 este coste, el de las televisiones públicas autonómicas, era un 29% menos que la media europea de televisiones comparables
a las autonómicas en Europa. Específicamente, si nos comparamos con los terceros canales alemanes, el coste también es un 29% menor. Y fíjense que estamos hablando de Alemania, un país poco sospechoso de dilapidar sus fondos. Cada uno de los estados federales que integran Alemania puede tener su propia televisión autonómica, aunque es verdad que en algunos casos operadores dan servicio a varios Länder y están financiados a través de un canon, pero tienen acceso también a la publicidad. Por otra parte, las cantidades que destinan los gobiernos autonómicos para financiar las radios y televisiones autonómicas, desde luego no desequilibran sus presupuestos, que ese es otro de los puntos que se nos achacan, porque solo representan de media un 0,75% del total del presupuesto de esas comunidades. Pero a pesar de estos datos que creo avalan la necesidad de las radios y televisiones públicas, es verdad que se percibe una corriente de opinión promovida por algunos agentes mediáticos, sociales y políticos que cuestionan la necesidad de estas televisiones, especialmente de las autonómicas. Se han publicado reportajes y artículos de opinión sobre el despilfarro que, a su juicio, suponen estas aportaciones para financiar las televisiones. Comparan el coste de las mismas para el contribuyente con otras prestaciones públicas y critican su elevado endeudamiento acumulado y su baja audiencia. Informaciones que en ocasiones van acompañadas de cifras que, sin ser falsas, son interpretadas de una manera interesada. Estas mismas cifras, puestas en otro contexto, tendrían otras conclusiones. En cualquier caso, y sin perjugar el interés final que puedan perseguir esta corriente de pensamiento, deberemos reconocer, con el permiso de don Mario Vargas Llosa, que si le preguntásemos al protagonista de la novela Conversaciones en la Catedral, exclamaría: ¿en qué momento se jodió el Perú? Esta expresión, que ya se ha hecho universal y con todo el cariño hacia este gran país, viene a sintetizar estas dos percepciones aparentemente antagónicas. ¿Por qué se ponen en cuestión las televisiones autonómicas después de lo que os acabo de contar a lo largo de estos 10-15 minutos? El principal argumento hoy en día es la situación financiera. Pero esta situación no invalida la aportación de estos medios y el servicio que prestan. Los desequilibrios financieros y patrimoniales han sido provocados por tres tipos de situaciones. El primero, relacionado, podemos decir, con una fuente externa, que es el propio modelo de negocio que se estableció para su sostenimiento, es decir, su estructura financiera decidida por los gobiernos autonómicos. La segunda causa sería achacable a los errores de gestión propios de posicionamiento de los medios, es decir, a los gestores. Y, finalmente, otra vendría dada por el marco regulatorio y la inflexibilidad del mismo para poder adoptar soluciones para revertir los dos primeros puntos. En relación al primer factor, tenemos la deficiente financiación que tienen las comunidades autónomas. Las competencias sobre comunicación y el servicio público de radio y televisión eran nuevas y, por lo tanto, su estructura de financiación se diseñó con aportaciones de los presupuestos que no fueron transferidas. La publicidad y el recurso al endeudamiento. En el momento de la puesta en marcha de las televisiones autonómicas, hasta se tuvo la tentación de pensar que la publicidad podría llegar a cubrir en gran medida este servicio, dado que en 1989 la publicidad representaba en el circuito regional un 25,9% del total de publicidad emitida en televisión. Pero pronto este espejismo desapareció, dado que las privadas rápidamente capturaron una buena parte de la tarta publicitaria. En 2010, este porcentaje ya solo supone el 8,9% en el circuito regional. Como vemos, la holgura financiera de los gobiernos no era suficiente para atender a todas las nuevas competencias y la publicidad ingresada en las televisiones era insuficiente, por lo que se empezó progresivamente a hacer uso del endeudamiento para compensar los desfases entre costes e ingresos. En relación a la segunda causa, los gestores en épocas de bonanza económica, y en algunos casos, debemos de reconocerlo, hemos comprometido gastos muy elevados en la compra de contenidos y derechos que podían ir más allá de lo que es nuestra misión de servicio público de proximidad. Y, finalmente, el marco que imponía la legislación de referencia hacía difícil cambios en la organización para adaptarse a los cambios que se iban produciendo en el sector de la comunicación, a diferencia de los canales comerciales que ya llevaban años buscando nuevos modelos más flexibles para sostener su actividad. Con la aparición de la TDT se produjo un doble fenómeno que
agravó esta situación. Por un lado, la gran fragmentación de la audiencia y, por otro lado, la segmentación de la oferta. Esta fragmentación de la audiencia tuvo como consecuencia una disminución de la audiencia de las cadenas nacionales con la aparición de una nueva oferta temática. Se multiplicaron los canales, muchos de ellos no sostenibles, con un modelo de negocio basado exclusivamente en la publicidad que no les permitía financiar y una publicidad decreciente. Ahora asistimos a un proceso de concentración de la oferta en la toma de posición de las cadenas nacionales que buscan la sostenibilidad financiera de sus negocios. Pero, en definitiva, no es la demanda y la utilidad del servicio público de las radios y las televisiones públicas las que están en cuestión. Obviamente, es una cuestión de economía. Podríamos decir que es la economía, estúpido, la que viene a imponer estos cambios, efectivamente. El reto de las televisiones públicas consiste en adquirir capacidades que les permitan crear, emitir contenidos en un marco financiero que les haga sostenible por su estructura de coste. Nadie pone en cuestión su utilidad, pero sí deben ser sostenibles. El nuevo modelo de gestión de las televisiones debe basarse en la agilidad, flexibilidad y máxima eficiencia de sus estructuras. La crisis económica hace necesario reducir el déficit de todas las administraciones públicas y eso se ha traducido ya en notables ajustes en los presupuestos de todas las televisiones. En la actualidad, los anteproyectos para 2013, comparados con los del ejercicio 2010, han disminuido un 31,6%, lo que situará el coste del servicio público autonómico en torno a los 21 euros por habitante. Pese a ello, han sido capaces las televisiones autonómicas de mantener la audiencia media. Asimismo, los cambios introducidos en la Ley General Audiovisual han abierto un abanico de posibilidades para que cada comunidad autónoma pueda redefinir su modelo de televisión, incluso permite a una comunidad autónoma decidir si considera o no necesario tener ese servicio. Para las que decían que sí es necesario, se introduce flexibilidad y distintas fórmulas de colaboración público-privada, así como una garantía de control presupuestario con una fijación de límite máximo de gasto para el ejercicio económico y la prohibición de generar déficit de explotación. Esta regulación no constituye, en nuestro entender, un cambio disruptivo con el modelo de regulación anterior, ya que no cambia la definición del servicio público, que es fundamental, ni el sistema de financiación mixto para las autonómicas. Por el contrario, proporciona más flexibilidad para organizar la prestación del servicio según la necesidad de cada comunidad autónoma. Esta nueva regulación prevé la posibilidad de prestar el servicio de manera directa o indirecta. Si es de manera indirecta, a través de concesiones, gestión interesada, conciertos o sociedades de economía mixta. Y aquellas que no deseen prestar el servicio pueden perfectamente sacar la licencia para que la opere un operador privado. Pero no menos importante que esta modificación es lo que yo considero que va a ser esencial en nuestra supervivencia, que es el incentivo que se hace a la cooperación. Textualmente, la propia ley dice: los prestadores del servicio público de comunicación audiovisual de ámbito autonómico podrán establecer acuerdos entre sí para la producción, edición o edición conjunta de contenidos y la adquisición de derechos sobre contenidos. La modificación de la Ley General Audiovisual ha introducido racionalidad en el gasto y flexibilidad en la gestión para afrontar la tormenta perfecta en la que se ha convertido la confluencia entre la crisis del sector de los medios de comunicación y la financiación de las administraciones públicas. En la actual situación económica se plantea un escenario de menores aportaciones públicas para soportar el coste de estos medios, por lo que debemos reducir nuestros costes de estructura. Uno de los factores en los que podemos actuar es precisamente en el sistema de producción. Tanto es necesario mantener la producción propia, pero no necesariamente debe de realizarse con medios propios. Los entes públicos arrastran un coste operativo muy pesado que les empuja en este camino. La estrategia de alianzas con firmas privadas es una de las modificaciones más importantes que se van a dar en el proceso de aproximación a la eficiencia en el uso de estos recursos públicos. Si las televisiones públicas autonómicas apuestan por la producción propia, es fundamental para reforzar su carácter de proximidad. Pero no debemos olvidar que cuando estemos hablando de alianzas debemos de valorar los costes de estas alianzas con los medios externos, que deben de permitir tener
unas producciones de alta calidad, pero con unos costes medios bajos y, sobre todo, compartiendo los derechos de los contenidos. En este momento, ese es el camino que están siguiendo las televisiones autonómicas, dado que el 43% de sus contenidos son ya de producción propia y adquieren el 53% a productoras audiovisuales. Debemos reducir decididamente el coste de estructura, que en este momento, tengo que reconocer, en el 2010, según ese estudio, era cercano al 50% del coste de explotación. En ese caso es insostenible este porcentaje. Debemos liberar recursos de estructura para dedicarlos fundamentalmente a la producción. Y para todo ello necesitamos una estabilidad financiera. Necesitamos disponer de una ruta clara, de un contrato programa que fije objetivos y dotaciones plurianuales en la que los ciudadanos aprueben cuáles son nuestras prestaciones y nos planteen cuáles son nuestros deberes, evitando el endeudamiento del sistema. Y en ese sentido creo que es legítimo que podamos contar con la financiación comercial, ya que aminorará el gasto de los recursos de las administraciones públicas para la financiación de las radios y las televisiones. La captación de estos ingresos provenientes de los anunciantes nos permite fijar objetivos de audiencia, nos obliga a esforzarnos, estimula nuestra creatividad dentro del cumplimiento de nuestro servicio público y hace posible lograr recursos que en el futuro creo que pueden ser un indicador de rendimiento y pueden permitir contar con una herramienta para gestionar, retener y atraer talento a estas televisiones. Finalmente, incidiré una vez más en que el nacimiento de las televisiones ha estado ligado al desarrollo autonómico y que la supervivencia de las televisiones está íntimamente ligado al devenir de este modelo de descentralización. En la medida en que este modelo de Estado pierda fuerza, el servicio público de proximidad también se verá debilitado. Es decir, nosotros debemos de seguir manteniendo ese liderazgo institucional en defensa del modelo autonómico. Por otro lado, debemos preservar los aspectos que inciden en la reputación, que es uno de los elementos que nos pueden diferenciar de las ofertas comerciales. En las televisiones públicas, la reputación es un valor no negociable. Debemos blindar y reforzar la independencia y poner en valor la profesionalidad de nuestras plantillas. Tenemos que preservar los elementos de control que tenemos a través de los consejos de administración y de las comparecencias en los parlamentos. Esto debe ser nuestra marca propia de cada una de las televisiones y radios autonómicas y también la marca del colectivo Forta. Debemos revisar nuestro modelo de gestión y romper algunos tabúes y señas de identidad que aparentemente nos hacen diferentes. Creo que las 3 últimas décadas nos dan una perspectiva suficiente como para replantearnos los modelos buscando sinergias entre las diferentes televisiones y radios y compartir recursos, productos y conocimiento. Hemos de tener en cuenta que, cooperando, podemos multiplicar la eficiencia de las televisiones autonómicas. Cualquier programa de éxito cercano, pegado al territorio, elaborado por una televisión, puede tener su correspondiente versión en otra, puede ser exportado y exhibido y ser novedad en otro ámbito de las televisiones Forta. En ese sentido, quiero reforzar la idea de que Forta es una gran cadena nacional, tanto por la suma de capacidades de sus integrantes como por las posibilidades que tiene de emitir en cadena. Tenemos la mayor capacidad de producción conjunta de todo el sector audiovisual español. Solo nos falta desarrollar el cauce a través del cual canalizar y ofertar conjuntamente todo ese caudal de contenidos. Tenemos que articular formas de explotación coordinada de los diferentes contenidos. ¿Pero cómo? Pues a través de alianzas, colaboraciones y búsqueda de sinergias que permitan llegar al consumidor con la máxima cobertura y segmentación. Y en este contexto no podemos dejar de ser agentes dinamizadores del sector audiovisual, que en los últimos 8 años ha tenido un crecimiento del 40% de nuevas empresas, aunque en este momento esté sufriendo como las propias televisiones esté sufriendo los embates de la crisis. Terminaré ya. De esta crisis debemos de
resurgir de manera más eficiente, más flexible y más cercana. Forta, la entidad que tengo el honor de presidir en estos momentos, será una herramienta fundamental para que las televisiones y radios autonómicas den un salto cualitativo en su eficiencia. Las televisiones públicas no podemos perder de vista nuestra misión y razón de ser, el servicio público. Las tesis darwinianas del darwinismo social han puesto de manifiesto que solo los grupos que han sabido cooperar han tenido opciones de sobrevivir ante los cataclismos. Por ello, no hay alternativa a la cooperación, superando rivalidades, cooperación en sentido amplio, entre las propias televisiones, con Radio Televisión Española, con alianzas con empresas prestadoras de servicios, con productoras, con suministradores de contenidos y, ¿por qué no?, con otros operadores de televisión. Para ello, las televisiones y radios autonómicas están llamadas a cohesionarse en torno a Forta en un proyecto fortalecido de proximidad local con un alcance global que pueda convertirse en una oferta nacional. Somos y debemos seguir siendo útiles a los ciudadanos. Y aunque no esté de moda hoy, aunque no esté de moda hoy, para todo el equipo humano de las personas que componen la radio y televisión autonómica, que trabajan y creen en el servicio público, como decían los clásicos, no puede haber otra obra más humana, más bella que esta. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Manuel, por la presentación. Pues ya tenemos muchas preguntas. Le traslado estas primeras. ¿Por cuál de estas 4 posibilidades se decantaría usted para el futuro de las televisiones autonómicas? ¿Mantener la gestión directa, aunque sea con recortes y ERES? ¿Suprimir de plano las televisiones autonómicas? ¿Externalizar el servicio? ¿O enajenar la titularidad para que las autonómicas sean gestionadas por empresas privadas? ¿Con qué escollos se están encontrando? Sí, bueno, directamente, lo que tengo que decir es que no puedo hablar por los gestores por cada una de las televisiones autonómicas que componen Forta. Cada uno diagnosticará pues, la mejor forma para hacerla lo más eficiente. Yo me decanto como gestor de la televisión autonómica aragonesa por mantener el servicio público en los aspectos fundamentales, en el corazón del negocio. Todos los aspectos de producción, de contenidos y de operaciones pueden ser perfectamente externalizados. En cualquier caso, he comentado que lo que debemos de analizar es la eficiencia del gasto y comparar lo que es el coste de producción interna de esos servicios con lo que es el suministro por parte de las alianzas y del sector privado. Nuestra experiencia es que una alianza a largo plazo con el sector privado nos hace más eficiente. Alicia Llévenes le pregunta qué principios fundamentales deberían animar la reforma de la ley audiovisual. ¿Cómo está el proceso de redacción de esa norma? ¿Hay un mínimo consenso, en su opinión, entre las diferentes fuerzas políticas? Bueno, yo creo que lo que debe la reforma de la Ley General Audiovisual, yo creo que tiene un indicador claro, que es la sostenibilidad del sistema, ¿no? Yo creo que lo que se busca, que lo que se plantea es que el sistema sobreviva, no se pone en cuestión el servicio público. Yo creo que ningún grupo político ha puesto en cuestión la necesidad de que exista pues, un servicio público estatal y que exista pues, servicio público en el ámbito autonómico. La verdad es que en cada momento evoluciona esa intensidad por la que la sociedad demanda este servicio. Yo creo que en este momento todavía es muy demandado por la sociedad y es muy útil. Las ofertas privadas no cubren esa demanda. En ese sentido, yo creo que los puntos es de buscar pues, el máximo consenso en los aspectos fundamentales, que es la preservación del servicio público. Celestino Yepes dice, ustedes en la Forta dicen que hay que mantener las televisiones autonómicas porque son garantía de pluralismo y, sin embargo, en todas las comunidades autónomas, los partidos de la oposición se quejan precisamente de lo contrario. Por ejemplo, solo hay que referirse a Canal Sur, Telemadrid, TV3,
y la televisión vasca. ¿De verdad está garantizado el pluralismo? ¿Es tan imprescindible e insustituible el servicio público que prestan las televisiones autonómicas? Elsa González, la presidenta de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España, dice cuál es su opinión sobre la gestión política de las televisiones autonómicas. Y Pedro González dice, ¿hay alguna solución a esta deriva de gestión política aparte del cierre o privatización de las televisiones autonómicas? Sí, bueno, yo creo que ese es uno de los elementos fundamentales, ¿no? Los medios de comunicación se basan en la reputación, ¿no? Y la reputación se traslada pues, a los usuarios, ¿no? A los que consumen nuestros medios. Si no tenemos marca, si no tenemos reputación, nos veremos afectados directamente. Es una seña de identidad que es fundamental. Y en este caso, al ser medios públicos, el pluralismo, la equidad, el tratamiento de la información ponderada, yo creo que es uno de los elementos que debemos de preservar y preservamos. He dado unas cifras, 3,5 millones de telespectadores diariamente ven los informativos de las autonómicas. Se es líder en comunidades tan importantes como Galicia, Cataluña, País Vasco o Aragón mismo, ¿no? por poner. Yo creo que los telespectadores deciden a la hora de buscar lo que quieren es realmente información veraz. Y yo creo que es un elemento de desgaste de esas corrientes de opinión contrarias a la presencia de las televisiones públicas que va calando en determinados medios. Yo creo que hay suficientes elementos de control para garantizar ese pluralismo. Lo que es el debate político y lo que es la tendencia, pues es propio de la actividad política, y yo creo que al igual que se produce discrepancia en otros tipos de cuestiones, también se producen discrepancias en los parlamentos respecto pues, a determinados tipos de información que se hagan, donde nunca llueve al gusto de todos, pero también es una de las funciones de los grupos de interés de presionar para modificar los comportamientos en favor de esas formaciones políticas. Yo creo que el equilibrio y las cifras, mientras mantengamos audiencia en los informativos, mientras seamos líderes o tengamos una presencia significativa, los telespectadores, los ciudadanos, nos están avalando. Concha Argüelles, le pregunta cuál es el futuro de las transmisiones de partidos de fútbol en las televisiones autonómicas, una vez que se ha demostrado que, por ejemplo, TV3 puede vivir sin ellas, manteniendo la audiencia con otros contenidos más económicos. Sí, bueno, yo ya he comentado, y es uno de los aspectos, no he querido referirme específicamente al coste de las retransmisiones de los derechos deportivos, pero es uno de los temas que yo personalmente creo que hubo una desviación respecto de lo que era la necesidad percibida por parte de los ciudadanos en una televisión pública, ¿no? O sea, había otros mecanismos, las televisiones privadas podían financiar a través de la publicidad porque tenían acceso a mayores cuotas de publicidad o en este momento pues, existen los sistemas de pago. Si hay una alternativa, yo creo que no es uno de los contenidos que debamos tener en las televisiones públicas. Es una opinión personal, pero yo creo que compartida en la gran mayoría por el resto de televisiones que componen la Forta. Es uno de los puntos en los que nos desviamos. Hay otros, pero ese es uno de los puntos claros. Además, los precios no se corresponden con la utilidad, ¿no? O sea, entonces, yo creo que hay una burbuja respecto del coste de lo que son las transmisiones deportivas. Si hacemos un análisis de cuál es el impacto de lo que puede ser pues, una gran competición como la Champions en una de las televisiones, que nosotros hemos tenido la experiencia, que sí nos da notoriedad y presencia, pero ese es un intangible. Lo que nos produce realmente pues, en share es apenas, no llega pues, a 2 décimas a lo largo del share anual. Es decir, que realmente en lo que es la generación de GRPs, que ya he dicho que no es lo fundamental para las televisiones públicas, pues la justificación pues hay que hacer pues, un balance y se ve realmente que no entra dentro de las prioridades, ¿no? Don Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, ¿quiere decir algo sobre este tema? Luis López Bandán, de Vértice 360.
Perspectivas y valoración del proceso de externalización de servicios técnicos y contenidos en la consolidación del modelo de televisiones públicas autonómicas. Sí, de lo que venía diciendo. Sí, las perspectivas yo creo que va a ser lo que va a marcar el nuevo modelo, ¿no? O sea, esa cooperación, pero yo creo que cooperación amplia con todos los agentes involucrados, ¿no? Realmente desde incluidos los propios operadores. Tenemos que buscar cooperación. Las televisiones autonómicas tendrán un tamaño inferior y tendrán que tener más resultado de los escasos recursos que van a ir teniendo. Ya he comentado pues, que hemos tenido pues, una bajada en los 2 últimos años de un 30%. Yo creo que esto puede continuar. Espero que realmente se estabilice, porque también hay un tamaño mínimo en el que para hacer una televisión de calidad, de alcance y que pueda tener un reconocimiento equivalente a lo que son las televisiones comerciales, que, como todos ustedes saben, se benefician de los rendimientos de escala. O sea, con una inversión centralizada, pues llegan a todo el territorio. Nuestra limitación territorial nos hace pues, que seamos más caros porque estamos más fragmentados. En ese sentido, yo creo que se van a producir alianzas con el sector privado y cooperación y se van a utilizar otros soportes para poder llegar pues, a una audiencia mayor, en la que no me ha dado tiempo de desarrollar, pero Internet es uno de los aspectos que yo creo que está allí, y lo que es todos los sistemas de transmisión a través de la red salvan esas limitaciones territoriales, ¿no? Pues precisamente Enrique Soto le pregunta, más allá del impacto de las televisiones privadas, ¿han estudiado en la Forta el impacto estratégico de la creciente utilización de Internet por parte de los ciudadanos en la propuesta de valor de las televisiones autonómicas? Sí, estamos en ello. O sea, tecnológicamente pues, hemos hecho avances y estamos incluso pues, con el inicio de un proyecto y una reflexión sobre el tema. O sea, vemos que realmente la red y la interacción y lo que es la televisión no lineal pues van a ser elementos que van a modificar lo que es las claves del negocio, y realmente tenemos que entrar pues, en esa reflexión. En el tema de la red, lo importante no es la tecnología, no es el sistema de distribución, que es importante, sobre todo es la forma de pensar y tener contenidos de calidad que sepan interpretar los gustos de la audiencia, de los telespectadores. Eso yo creo que lo tenemos, ¿no? Es la forma de distribuirlo, pues yo creo que debemos estar muy atentos y acertar, ¿no? Y Internet es uno de los elementos en los que estamos pensando. Le preguntan también qué puede hacer mejor la Forta en la compra conjunta de contenidos para conseguir mayores ahorros y sinergias, y qué papel y qué contribución real están teniendo en la Forta las televisiones catalana y vasca. ¿Se desentienden de la gestión y de los objetivos comunes? En absoluto no se desentienden, están perfectamente. Es más, son de las televisiones que de más peso dentro de la federación, y a su vez de más que con más al tener pues posiciones específicas con las lenguas cooficiales, y por el tamaño en el que se van a ver afectadas en mayor medida, son las de mayor interés en esta cooperación conjunta pues, en el entorno de Forta. Y para alcanzar una compra conjunta más eficiente, pues lo que he comentado en mi intervención, debemos de dejar tabú, debemos de pensar que lo que nos diferencia no es lo fundamental, nos diferencia la forma, es lo que nos une, lo que nos diferencia es lo que nos une, es la forma de hacer territorio, y debemos de pensar de que la cooperación debemos de salvar lo que es una situación de reinos de Taifaz, y que en la cooperación, en una visión global, con un alcance nacional, que he comentado, porque somos tenemos un alcance nacional, pero también podemos ser una cadena en red, ¿no? Nos haga pues, ser mucho más eficientes. Yo creo que estamos los gestores, los responsables de las televisiones en esa línea. No es una reflexión fácil, porque tiene pues, alcance pues, en los propios territorios, y debe ser compartida por
por quienes han creado las televisiones, ¿no? Que son los gobiernos regionales, los parlamentos, pero yo creo que debemos de avanzar en esa línea. Don Jesús, ¿no le sorprendió que ayer en la Convención Anual de UTECA no se pidiera expresamente la supresión de la publicidad en las televisiones autonómicas, como se ha hecho otras veces, y que tampoco se insistiera en la privatización de los canales regionales? Le preguntan si se ha sellado la paz entre ustedes o hay un alto el fuego táctico. Bueno, yo estuve presente en la convención y efectivamente no se pidió la supresión de la publicidad, como venía siendo tradicional, y tampoco se habló de las cifras del déficit acumulado. Seguramente porque en este año lo que había que decir es que hemos hecho un esfuerzo de casi 500 millones de euros respecto del 2010, y ese esfuerzo es un esfuerzo muy grande lo que han hecho las autonómicas, están haciendo los deberes. Yo creo que lo que percibí es una intención de una apertura de miras y de cooperación, y se tendía la mano, yo creo, en todos los sentidos, que es un poco lo que nosotros también estamos reclamando, ¿no? Realmente la situación del sector es dramática en este momento. Para el propio sector que se nutre de la publicidad y para nosotros que nos nutrimos de los presupuestos de las administraciones, pero es lo mismo. O sea, si no hay publicidad es que la actividad económica ha bajado, si ha bajado la actividad económica es que no hay ingresos en las haciendas públicas, con lo cual tendremos menos recursos. El problema es exactamente el mismo y debemos de cooperar para salir adelante. Allí lo que se planteaba, y estoy completamente de acuerdo, fortalecer pues, el sector audiovisual, porque es una palanca para ayudar pues, a motivar, desarrollar la economía, pero también motivar a la sociedad, que es uno de los efectos del sector audiovisual. Y debemos de apoyar al sector audiovisual para que no desfallezca, empiece pues, a crecer y sea un elemento de exportación, que es un poco lo que allí pues, se planteaba. Nosotros, en la medida de que somos consumidores de sus productos, pues somos un elemento importante, y si se ha firmado la paz y tal, pues yo me alegro. O sea, la rubricamos en cualquier momento, porque nuestro afán no es de competir, sino de ser complementarios, pues somos complementarios de cara pues, a la audiencia y a los ciudadanos. Estíbaliz Echarri le pregunta qué opina de la evolución del mercado publicitario en el conjunto de las televisiones. Ayer el presidente de UTECA, la Asociación de las Privadas, advirtió que la inversión publicitaria caerá este año un 50% comparado con 2007. Sí, yo creo que allí lo que se planteó es que realmente pues, está pues, en una situación de huida hacia adelante. Lo que es, se producen movimientos convulsos, se está concentrando lo que es la oferta con las fusiones, de tal manera que se capte todo el valor en torno pues, a los dos principales grupos audiovisuales. El resto de canales que nacieron al amparo de la TDT no llegan a despegar, están en una economía de guerra, de supervivencia. Las televisiones autonómicas, ya he comentado, tenemos un ratio, hemos perdido cuotas, apenas representamos el 9% de toda la inversión en el sector. Yo creo que el modelo tradicional de publicidad pues, puede estar agotado. También lo estamos pervirtiendo con bajadas de precios en el que no tiene valor, pero ante la menor demanda, pues se intenta captar cualquier euro que pueda estar pues a la vista. Yo creo que hay que pensar en nuevos sistemas de comercialización de la publicidad y de introducción de la publicidad, pues ya sea pues directamente pues a través de los patrocinios, directamente pues a través de otras fórmulas de interactividad. Hay que repensarlo, pero desde luego este modelo de captación tiene todavía su recorrido, pero está claro que está tocado sensiblemente, ¿no? Con micrófono, por favor, el presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio y presidente de la Cámara de Comercio de Zaragoza, don Manuel Teruel. Bueno, Jesús, tranquilo, que somos compañeros de facultad. La pregunta es fácil o la reflexión es fácil.
O sea, yo quiero hacer una reflexión. Estamos trabajando muchísimo en la marca España, estamos tratando de poner en el mundo en valor algo importantísimo como es una marca, pues sobre todo pensando en las empresas cuando salimos al mundo global, pero también las televisiones hay una responsabilidad importante. Hoy la fuerza mediática es la imagen y, evidentemente, las autonómicas, su razón de ser es el desarrollo del territorio, pues las tecnologías la llevan al mundo. Yo creo que es muy importante el que las autonómicas, y su razón de ser debe ser no solo dar satisfacción a su territorio y a veces un poco condicionados por el establishment político del territorio, sino a la imagen al mundo. Sois los responsables de la clave local en una estrategia global y es muy importante. Las empresas que tenemos que competir en un mundo global necesitamos de raíces, de referentes que mostrar dónde somos, cómo es nuestro entorno, y las autonómicas puede ser la mejor herramienta de venta y de visualización de dónde procedes, dónde haces, qué entorno. Por lo tanto, mi reflexión es que cojáis el relevo, cojáis el testigo de la imagen del territorio, hacerlo en clave global y que seáis un elemento de aporte a la imagen potente, sólida, que las empresas puedan utilizar cuando salen fuera, porque es muy importante. Yo cuando os he visto por Internet, creo que en los 5 continentes, y cuando hablo de mi Aragón, cuando hablo de las cosas que se hacen, en el tiempo mis clientes me van diciendo, saben cómo quedó el Zaragoza, saben cómo ha quedado el baloncesto, saben los mallos de Riglo, saben muchas cosas que se transmiten a través de la televisión, y eso es una clave importantísima. No nos quedemos en clave regional, sino la clave local con estrategia global. Gracias. Sí, perfectamente coincido, Manuel, y yo creo que vamos en esa línea. Cuando hemos comentado que somos una cadena nacional, debemos tener esa aspiración de ofrecer y que también se conozca lo que es la producción, lo que es la identidad, la diversidad de cada comunidad autónoma en el resto. Pues, también está financiado con recursos públicos, no es solamente recursos públicos de los habitantes de ese territorio. El sistema de financiación lo que hace no es un sistema de reparto directo de lo que es la tributación, sino que hay un sistema de solidaridad, con lo cual hay una obligación y hay una necesidad y puede haber una demanda del resto de los telespectadores que quieren conocer contenidos que se hacen en las comunidades. La diversidad y esa muestra yo creo que es una responsabilidad y estoy completamente de acuerdo que podemos ayudar a dar una imagen de España diversa pero cohesionada, ¿no? Y eso es un poco el entorno Forta. Ahí estamos, yo creo que llamados a colaborar con Televisión Española, que es la encargada pues, hasta la fecha de dar la imagen de España a través de su canal internacional, de estar en el exterior, y estoy seguro que vamos a colaborar. Nosotros podemos suministrar contenidos, somos la principal fábrica de producción de contenidos, ya no directamente, sino a través de la colaboración del sector audiovisual, ¿no? Y la imagen que podemos reflejar es más completa y es más real que la que se puede ya hacer desde un punto de vista centralizado, ¿no? La vicepresidenta del Gobierno anunció ayer que se revisará la financiación de que las televisiones privadas aportan al cine español. Y yo quisiera invitar al presidente de la Asociación de Productores, que está aquí, don Pedro Pérez, a que nos diga algo, a que pregunte, a que reflexione en voz alta y brevemente, por favor. Muchas gracias. No sé si le hago una faena o lo contrario al presidente de Forta diciendo que estoy absolutamente de acuerdo con el 100% de la intervención que ha tenido esta mañana. ¿Pero? Sin peros. En su repaso a la historia, al presente, y lo que más me ha gustado, la historia, está Enrique Laucerica aquí, que ha sido la cohesión de Forta en cuanto al aprovisionamiento de contenidos. Me ha interesado mucho poner el punto que ha puesto sobre el futuro. Lo que dijo ayer la vicepresidenta, contestando o reflexionando en voz alta, ya lo sabíamos, que nos vamos a sentar, convocados por el ministro de Educación, Cultura y Deporte el día 5, todos, los de un lado, los de otro, para crear unas nuevas reglas de juego, porque en este momento las circunstancias lo requieren. Pero sí quiero hacer hincapié en dos cosas del discurso del presidente de Forta. Antes, si un chaval o una empresa quería triunfar en esto del audiovisual, tenía que emigrar a Madrid. Ahora hacen programas nacionales en las grandes cadenas aquellos que han triunfado en su comunidad. Por lo tanto, claro que se ha vertebrado en todos los sentidos. Ha dicho también, y me parece muy serio, lo que pasa es que lo ha dicho de una manera prudente y curiosa, que hay grandes grupos mediáticos, políticos, etcétera, etcétera. Hemos sobrepasado el 90%
en un duopolio perfecto de acumulación de los ingresos de la publicidad, en dos grupos, que no voy a entrar además en su accionariado. Necesitamos a las autonómicas, necesitamos que no se arredren ante la campaña de determinados medios que están alrededor de esos dos grandes grupos, que en el fondo son los únicos que tienen el título para poder facturar la publicidad, como probablemente no puede ser de otra manera, y que ese 90% les parece poco y que van ahora por el casi 9% que tienen las autonómicas. A mí me gustaría que los próximos esfuerzos de Forta, y te animo poderosamente en eso, es a contribuir precisamente a un mejor diseño de un mapa audiovisual que en este momento nos ahoga a todos. No hemos acertado del año 77 hoy, a través de los distintos gobiernos, en el diseño que nos ha quedado. Por lo tanto, yo creo que hay que resistirse, que hay que reflexionar todos, y me parece muy bien que convenzas a tus directores generales, a tus compañeros de Forta, porque el empeño no es simplemente administrar unas televisiones que alguien se ha ocupado de decir que derrochan. Los datos que has dado son muy claros, somos las televisiones más baratas de Europa a nivel autonómico y, por lo tanto, contra campaña, campaña, porque la razón está de vuestro lado. No es ninguna pregunta, es una reflexión y, desde luego, yo creo que en este momento toca que todos nos sentemos en la mesa pensando que cuando se legisla, que normalmente se olvida, el interés general tiene que presidir o tiene que estar por encima de los intereses particulares de cada grupo. Sí. Brevemente, gracias por el comentario y decir que nosotros, las televisiones autonómicas y las radios, yo las comparo con lo que es la infraestructura básica. O sea, nosotros somos la autovía, ¿no? Pues sobre la autovía tiene sentido y tiene utilidad si por ella hay coches y hay camiones que transportan mercancía. La mercancía y el transporte es el sector audiovisual. O sea, no podemos estar de espaldas al sector audiovisual. Sin el sector audiovisual no tendremos contenidos. O sea, realmente en el nuevo modelo, lo que es el sector público relacionado con las televisiones y las radios se va a ocupar de la línea editorial, de lo que es el mensaje, de mantener lo que son los conceptos reconocidos en la legislación, es decir, la pluralidad, lo que son los contenidos, las minorías. O sea, va a marcar, va a teñir el contenido, pero sin el sector audiovisual no tendremos esa producción. Y los principales interesados somos los medios en defender esa presencia y ese crecimiento, ¿no? Y en ese sentido, pues estamos intentando, o sea, levantar la voz en la medida en la que yo creo que la responsabilidad es primero para el sector audiovisual, pero para los ciudadanos que nos están viendo. Es decir, 1 de cada 4 confía en lo que estamos haciendo. Es decir, que tenemos también una obligación en cuanto a responsables, porque hay una demanda, ¿no? Y si hay una demanda hay que cubrirla. Y ya digo que no es competencia del sector privado, comercial. O sea, cada uno tiene su espacio. Hay unas prioridades y nosotros estamos cubriendo las que nos corresponden. Santos Pereira le pregunta qué impacto puede tener en las televisiones autonómicas el plan en el que trabaja el Gobierno para liberar el dividendo digital y redistribuir las frecuencias y los duples de la TDT con el fin de ceder espectro a las operadoras de telefonía. Bueno, pues en ese aspecto se está ahora mismo esperando lo que es la redacción y publicación del decreto que desarrolla pues el plan técnico. La verdad es que desafortunadamente viene pues en el peor de los momentos, lo que supone directamente pues el impacto pues es un coste para todos, ¿no? O sea, es un beneficio para las operadoras que contribuyeron pues a ingresar pues una cantidad a través de las subastas, pues adquirieron sus derechos, pero para el resto del sector, por las televisiones privadas y públicas, pues es un coste importante y es un coste para el ciudadano. Creo que no podemos estar de espaldas a lo que es pues, un avance en lo que es la tecnología y las posibilidades, y relacionado con lo que he comentado, las posibilidades que nos da pues, Internet y la red. O sea, es que la tecnología 4G nos abre pues, otra serie de posibilidades y es también pues, el futuro, pero en este momento yo creo que hay una presión para hacerlo pues, en un tiempo que pues, yo creo que excesiva. Se han acortado los plazos. Realmente en la situación presupuestaria actual pues, supone pues, porcentualmente para las televisiones
públicas, pues un esfuerzo adicional a la minoración de aportaciones de los gobiernos, ¿no? Bueno, esperemos ya ver ante la postura de las televisiones privadas, pues si hay algún tipo de acuerdo, como lo hubo pues en sus inicios, o se comentaba, en el que habría algún tipo de compensación para el sector, ¿no? Pero vamos, es un coste. Yo creo que en este momento se abogaría por que el plazo fuera más gradual, ¿no? O sea, yo creo que hay una excesiva presión en llegar pues al 4G. Lo entiendo por la presión de los operadores de telefonía, pero para el sector de la televisión y de la radio, pues es un esfuerzo. Raúl Ballestero, de Cuarzo Producciones, dice: dentro de las sinergias que usted plantea, se ha considerado la posibilidad de compartir franjas de programación, es decir, emitir el mismo contenido en determinados horarios, sobre todo en regiones sin lengua propia. Ignacio Buqueras, que es el presidente de la Comisión Nacional de Racionalización de Horarios, le dice si se han planteado ustedes horarios más racionales, más europeos, para hacer que los españoles podamos dormir más y que los programas no superen la franja de las 24 horas. Bueno, pues ese es uno de los temas que puede estar sobre la mesa. O sea, yo creo que necesitará pues un tiempo para madurar, pero está claro que en lo que yo suelo dormir poco, ¿no? Entonces hay veces que tengo un sueño, ¿no? Pero no como Martin Luther King, ¿no? O sea, yo tengo un sueño de que eso sea posible, ¿no? Que en algún momento podamos ver en nuestras televisiones lo que son programas del resto de las comunidades autónomas. Y yo diría más, ¿y por qué no con las lenguas cooficiales? Si podemos estar viendo subtitulado lo que son programas y documentales en inglés. Yo creo que no hay que tener ningún tabú sobre ese tema. En el tema de los horarios, pues intentamos, nosotros vamos detrás de la demanda, ¿no? Lo primero que habrá que intentar, o de manera coordinada, pues modificar pues las pautas de consumo y de trabajo pues de los españoles, ¿no? Para nosotros, de luego, no seremos un freno, sino que intentaremos contribuir en la medida de lo posible a una racionalización de esos horarios. De hecho, nosotros hemos adelantado pues los informativos, prácticamente todas las televisiones, y estamos pues en franjas más ajustadas, los de la noche pues más ajustadas, y el prime time lo empezamos antes. Bueno, pues estamos en esa línea. Muchas gracias. Don José Romero, director general de comunicación de Vodafone, que hace posible esta tribuna, va a despedir el desayuno de hoy. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias a don Jesús López Cabeza y a don Manuel Pizarro por su participación. Yo empezaré diciendo una cosa que puede sonar extraño hoy en esta mesa. Yo no soy de Aragón. Yo soy leonés. Pero yo creo que todos los que estamos aquí, que residimos en Madrid y no somos de Madrid, volvemos muchas veces, periódicamente, a nuestros medios locales para buscar información. Yo creo que esto es muy relevante en la exposición que han hecho esta mañana. Y también me parece que una de las funciones de este foro, José Luis, es precisamente poner de manifiesto puntos de vista distintos sobre debates públicos que hay. Uno de los debates que hay ahora mismo es sobre la televisión pública regional. Y creo que la exposición de Jesús López Cabeza ha dado punto de vista muy lúcido sobre el papel de la televisión pública regional. Y ha incidido en algo muy importante, que es que posiblemente no hay nada más global que lo local. Muchas gracias.